Hola, en este video vamos a calcular lo que es la covarianza. Esta es una medida que determina el coeficiente de variación entre dos conjuntos de datos. En este caso vamos a utilizar entre la estatura y el peso. Este es un dato básico para determinar si existe una dependencia entre las variables. Y además es el dato necesario para estimar otros parámetros básicos, como es el coeficiente de correlación lineal o la recta de regresión. Entonces la fórmula puede venir de esa manera o también se puede escribir. Vamos a escribirla. S, XY. Y cualquiera de las dos formas es correcta. La sumatoria de la variable X por la variable Y sobre el número de valores menos el producto de las medias aritméticas. Entonces cualquiera de las dos que nosotros utilicemos está muy bien. Entonces aquí regularmente lo que nos dan para calcular este tipo de medidas, pues nos dan una tablita como esta que está aquí, como esta, donde van a venir dos variables, las cuales vamos a ver si tienen alguna dependencia o no. Entonces, para poder hacer este cálculo es algo muy sencillo. Vamos a tener que hacer una tabla como la que está aquí, que dice peso y estatura. En la primera columna vamos a poner valor, y aquí pues es el número de valores que hay. En este caso nada más tenemos 10 valores. Entonces, por lo tanto, n es igual a 10. La segunda columna es nuestra variable x. Nuestra variable x, en este caso, es la estatura. Y nuestra variable y la vamos a poner el peso. X estatura y el peso. ¿Y cómo se llena esta columna y esta columna, la X y la Y? Pues nada más con los valores que nos dan en la tablita. Si ustedes se fijan, el primer valor de estatura es 1.33. Ese valor aparece aquí. Y el valor en Y es 35. Aparece así. Y así, cada uno de estos valores. Entonces, eso es muy sencillo, nada más. La cuarta columna, pues la cuarta columna nos indica aquí en el encabezado, aquí, que tenemos que multiplicar. ¿Por qué? Porque en medio, como no hay ningún signo de operación que sea más, menos, entre, pues esto nos indica que es multiplicar la variable x por la variable y. Entonces en el primer caso tenemos que multiplicar la variable x, que sería 1.33 por 35. Eso es lo primero que tendríamos que multiplicar, 1.33 por 35. En la segunda tendríamos que multiplicar 1.57 por 57. Y así sucesivamente hasta tener las 10 cantidades multiplicadas. Vamos a hacerlo y ver qué sale. Entonces para eso voy a utilizar la calculadora. Entonces lo primero es poner 1.33 por 35. Y esto nos va a dar un resultado de 46.55. Ese valor lo vamos a anotar aquí
46.55. El que sigue es 1.57 por 57. Eso nos da 89.49. Y así tenemos que hacer con cada una de las 10 variables, hacer la multiplicación y listo. Obviamente yo no lo voy a hacer, ustedes háganlo para que ustedes comprueben que es correcto. La siguiente les tendré que dar 81.54 y perfectamente aquí ya nos dan la multiplicación de la variable x con la variable y. En la parte de abajo de esta tabla nos aparece una casilla que dice suma. En esta casilla que dice suma es lo mismo que este símbolo que también significa suma. Entonces en la primera columna o en la primera variable x tenemos que sumar cada uno de estos valores: 1.33 más 1.57 más 1.51, etcétera, etcétera, y ese valor lo vamos a poner aquí. Después en la variable y tenemos que hacer exactamente lo mismo: sumar 35 más 57, 54, 48 hasta llegar hasta el 55, y ese valor lo vamos a poner aquí. Y en la última columna, que es la multiplicación de las dos variables, de la misma manera vamos a sumar 46.55 más 89.49 más 81.54 hasta llegar a 84.7, y ese valor va a ir aquí. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo en la calculadora. Nada más voy a hacer la columna de la variable x en la calculadora, y lo demás pues yo tengo la herramienta de Excel, lo puedo hacer aquí muy sencillo. 1.33 más 1.57 más 1.51, 1.29, 1.28, 1.26, 1.44, 1.58, 1.56 y 1.54. Esa suma nos da 14.36. Por lo tanto ese valor va a ir aquí, 36. Muy bien. Entonces tenemos que hacer el mismo procedimiento con cada una de las columnas que nos quedan ahí. Aquí los vamos a sumar. En Excel pues ustedes ya saben que viene la función también suma, y que voy a sumar pues todos estos valores, y nos da 505. Y ahora sumamos estos. Los sumamos. Nos da 730.42. Ok, ya tenemos esto, y es todo lo que vamos a ocupar para calcular la covarianza. Entonces, de acuerdo a la fórmula, cualquiera de las dos que tengamos, de hecho es la misma, nada más cambia que en una dice covarianza y en la otra es la S mayúscula, pero es exactamente la misma fórmula.
Entonces, lo que vamos a hacer aquí es, voy a desglosar cada una de las cosas que necesito para aplicar esa fórmula. Entonces, en el numerador, lo primero que me pide es la suma de la multiplicación de las variables. Entonces aquí ya multipliqué las variables y hasta abajo las sumé. Entonces ese valor es el que va a ir aquí. 730.42. Muy bien. N ya dijimos que N son el número total de valores. En este caso son 10. Lo único que nos falta determinar es las medias aritméticas de la variable X y de la variable Y. Para determinar las medias aritméticas es la suma de todas las variables, en este caso X, entre el total de valores, y para encontrar la media aritmética de la variable Y es lo mismo. Ok, entonces la parte del numerador es justamente lo que sumamos al final. En la variable X la suma al final es 14.36. Ese valor va a ir aquí, 14.36, y lo vamos a dividir entre n. N ya sabemos que es 10. Ahorita hago las operaciones. En la variable Y tenemos que sumar todos los valores de Y. Ya lo hicimos, aquí está, nos indica que es 505. Entonces aquí vamos a poner 505 entre 10 y nos vamos a la calculadora. Entonces la primera, aquí está, 14.36 entre 10 nos da 1.436. Entonces ese valor lo vamos a anotar aquí, 1.436. Y 505 entre 10, pues esta nos da muy sencillo, 50.5. Y ya tenemos la media aritmética de las dos variables. Entonces ya lo único que queda es sustituir la fórmula covarianza entre las dos variables X y Y. Nos dice que la sumatoria del producto, esta nos da 730.42 sobre n, que es 10, menos la media en la variable X, que es 1.436, por la media en Y, 50.5. Entonces hacemos la división. 730.42 sobre 10 nos da 73.042 menos, ahora tenemos que realizar el producto de 1.436
por 50.5. Eso nos da 72.518. Entonces lo hacemos 72.518. Y por último, lo único que queda es hacer esta resta. Entonces vamos a poner que la covarianza es, vamos a hacer la resta, 73.042 menos 72.518. Eso nos da 0.524. 0.500. Entonces nos da 0.524. Y listo, hemos calculado la covarianza. Eso sería todo en el video. Gracias.